Muy buenos y fríos días. Ya me han presentado en este momento, pero yo también quisiera decir algo de mí, si me lo permiten. Yo solamente soy la voz. Lo que importa es la palabra. Yo como Juan Bautista soy la voz que proclama la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que toca el corazón, la que convierte, la que salva, la que cambia la vida. Por eso yo en este momento voy a dejar el lugar de honor que es este ambón, lo voy a dejar a la palabra de Dios, para poder mostrarles a ustedes que lo que importa es la palabra. Amén. Y por eso vamos a comenzar, Juanito, con las presentaciones. Y vamos a comenzar a preparar aquí este lugar. En primer lugar, vamos a poner aquí un mantel, porque la palabra de Dios es alimento. Y vamos a cantar: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios es vida. Por eso estas flores van a estar aquí precisamente en el ambón, para recordarnos la belleza que tiene la palabra de Dios, que es viva y que vivifica. Todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lámpara para mis pasos es tu palabra, dice el salmista. Por eso esta luz nos recuerda que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Por eso cantamos ahora con nuestros brazos abiertos. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y esta palabra se tiene que proclamar hasta los confines de la tierra. Por eso este símbolo de este globo terráqueo nos recuerda que somos discípulos, pero también misioneros responsables de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Si tú te comprometes a llevar esta palabra hasta los confines de tu tierra, levanta tu mano derecha para que proclames de pie, como se proclaman las cosas importantes, que la palabra de Dios es vida. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios se escribió en unos pergaminos que Pablo le dice a Timoteo se los traiga. Por eso tenemos aquí estos pergaminos, para recordarnos que la palabra de Dios se escribe, pero hoy día no en pergaminos, sino en nuestro corazón. Pon tu mano en el corazón para pedirle a Dios que seas tú como estos pergaminos, donde se va a escribir la palabra de Dios, cantando: Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna,
este desfile triunfal entra la palabra de Dios. Los ojos fijos en la palabra, por favor, que va a estar entrando a tomar honor en este Congreso de las Familias. Todos con nuestra vista en la palabra. Y ahora todos vamos a hacer un signo de veneración y de respeto a esta palabra, inclinando nuestra cabeza, en señal de nos sometemos a la palabra, creemos en la palabra, vivimos la palabra. Vamos a repetir: me someto a la palabra, Me someto a la palabra. creo en la palabra, Creo en la palabra. vivo la palabra, Vivo la palabra. proclamo la palabra. Proclamo la palabra. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, lo miró. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos. Mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo les había partido el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra toma el lugar de honor en este Congreso. Por eso le damos un caluroso aplauso a la palabra de Dios.
¿Y por qué no? ¿Por qué no también enviarle un beso a la palabra de Dios? Si el ministro la besa en la Eucaristía, si nuestro hermano que traía la palabra también le dio un beso, ¿por qué no enviarle un beso desde tu lugar en este momento a la palabra de Dios? Envíaselo, por favor, con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho amor. Besamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Sentados. Bien, hermanos, pues el Congreso sobre las Familias, yo quiero comenzar con una historia muy hermosa y muy significativa. En la era glacial, cuando todo se congelaba aquí en la Tierra, cuando las temperaturas descendieron casi al cero infinito, había peligro de extinción de todas las especies. Todas las selvas se congelaron, toda la vegetación quedó paralizada y los animales iban muriendo por aquel intensísimo frío que no podían superar. Algunos animales se metieron en las cuevas para protegerse, otros engrosaron su piel también para cubrirse de aquel intenso frío. Y así todos trataban de sobrevivir, pero había una especie muy curiosa llamada los puercoespín. ¿Cómo se llamaban? Los puercoespín, ¿los conocen? Esas bolitas llenas de espinas, por eso se llama espín. Y ellos estaban en peligro de extinguirse, no los admitían en las otras comunidades de los animales, los expulsaban de las cuevas y entonces decidieron juntarse un puerquito con su otro puerquito, con una puerquita. ¿Y qué pasaba? Se picaban, se espinaban. Y les dolía tanto que se separaban. Pero después el frío era tan intenso que se volvían a juntar y se volvían a espinar. Y no solo eso, sino que ellos espinaban a los que amaban. Y eso también les causaba un inmenso dolor y sufrimiento. Y entonces se separaron por última vez y dijeron, no podemos vivir juntos. Pero el espíritu de sobrevivencia les ganó. Y entonces se juntaron unos con los otros y no importa picarse, no importa espinarse, decidieron vivir juntos. Es más, unidos a pesar de picarse. Creo que ustedes ya entendieron el mensaje en lo relativo a la familia. Nada más levanten la mano todos aquellos que hayan sido lastimados en la familia, por un familiar, padres o hijos, hermanos. Qué bueno, casi todos. Entonces estamos entre familia de puercos espines, disculpen la comparación, pero esa es la realidad. No es fácil vivir la familia, pero es más difícil carecer de ella, ¿no es cierto? No es fácil vivir en familia, repitan. Pero es más difícil carecer de ella. Otra vez más fuerte. Más difícil. Que nos espinemos, dimos caminar juntos, caminar unidos, vivir a pesar de que nos espinemos como una familia. Aunque sea de puerquitos y puerquitas espines, eso no importa. Lo importante es sobrevivir. Amén. Pues para este tema yo he escogido el pasaje de los discípulos de Emaús que se acaba de proclamar para poder dar la enseñanza que quiero transmitirles esta mañana sobre la familia. San Lucas en el capítulo 24 nos cuenta la historia muy clara, con colores muy vivos y sentimientos muy candentes, lo que pasó aquella tarde después de la resurrección de Cristo Jesús. Dice que 2 discípulos iban de camino otra vez a su pueblo Emaús, que dista unos 10-11 kilómetros de Jerusalén. Aquí en este relato tenemos nosotros a una pareja, 2 discípulos. De uno de ellos sabemos el nombre, se llamaba Cleofás. Del otro no sabemos su nombre. ¿Por qué? Porque ese anonimato da lugar a que podría ser cualquiera de nosotros el que recorre este camino. Y hoy día domingo, día del Señor, nosotros aquí estamos llamados a recorrer
ese camino de Emaús. Y yo le pido a Dios que lo que le sucedió a Cleofás y a su compañero nos pueda acontecer también hoy, aquí, a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es eficaz. Y lo que hizo en aquel camino, en las afueras de Jerusalén, lo puede hacer también hoy a nosotros, en cada uno de nosotros y más, en cada una de las familias. Se piensa, los comentadores piensan que estos dos discípulos son una familia. No son solamente dos discípulos seguidores de Jesús que se juntaron allí en el camino de la vida, no. Parece que eran familia. ¿Por qué? Porque vivían juntos, se hospedaban en la misma casa y caminaban juntos, de entender que caminaban en el camino de la vida. Por eso, pues, estos dos discípulos muy probablemente era una familia. Aún más, hay ciertos comentaristas que piensan que el otro discípulo que no tiene nombre, que ese que acompañaba a Cleofás, era su propia mujer. Porque 3 días antes, San Juan en el capítulo 19 nos cuenta que junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, María Magdalena y María, mujer de Cleofás. Y si María, de mujer de Cleofás, estaba ese Viernes Santo en el Calvario, 3 días después puede ser ella la que está acompañando a su esposo de regreso a Emaús. Así que, sin definirlo, pero abriéndonos el campo de las posibilidades, pudo haber sido un matrimonio el que regresaba a Emaús. Por eso, yo me voy a servir de estos comentarios de algunos de los comentaristas, pensando que muy probablemente esta pareja era un matrimonio, como muchos de los matrimonios que hoy día están aquí. Y viven una experiencia muy especial en ese camino. Un camino que tiene como 2 derroteros. Primero, de Jerusalén a Emaús y después de Emaús a Jerusalén. Es el mismo camino, sí, pero se recorre de manera muy diferente. No es lo mismo salir de Jerusalén para ir a Emaús que volver de Emaús para regresar a Jerusalén. ¿Cómo fueron de Emaús a Jerusalén? Lo puedo resumir en una sola palabra. Iban decepcionados. Repitan. Decepción. Más lenta la palabra, separando las sílabas. ¿Cómo iban? ¿La cabeza cómo estaba? El corazón frío, frustrados, perdieron las ilusiones. Aquel sueño que Jesús de Nazaret les despertó se convirtió en pesadilla. Qué triste ir de Jerusalén a Emaús, arrastrando los pies, la vista en el suelo, sin ver el horizonte, perdiendo el objetivo de la vida, y en un silencio sepulcral que acompañaba, su corazón apretado. Y les voy a decir algo muy fuerte: estaban decepcionados. ¿De quién estaban decepcionados? Primero de Jesús. ¿Para qué los hizo soñar? ¿Para qué les hizo creer que Él era el Salvador del mundo, que iba a reinstaurar otra vez el reino de David, su padre? ¿Para qué habló de cosas tan hermosas, que he venido a traer vida y vida en abundancia? ¿Para qué dijo que todo es posible para el que cree, si Él muere ignominiosamente en una cruz y todo se acaba cuando los sepultan en aquel sepulcro prestado de José de Arimatea? Todo acabó en el patíbulo de la cruz, como tantos que se proclamaban Mesías y libertadores de su pueblo. Jesús se añadía a esa lista de aquellos que tenían que morir por el imperio romano, porque se habían sublevado contra el status quo en aquellas circunstancias. Y ellos se sentían frustrados, se sentían, yo creo que hasta con coraje y con rabia contra Jesús. ¿Para qué nos hiciste soñar? Pero también estaban frustrados con ellos mismos. ¿Para qué creímos en ti? Tú nos sedujiste, sí, pero también nosotros nos dejamos seducir. Y nosotros te creímos y dejamos todo y vendimos todo para seguirte y ser unos de tus discípulos.
nos equivocamos, erramos el camino y estaban decepcionados con ellos mismos. No te voy a pedir que levantes la mano porque es algo muy personal. ¿A cuántos de ustedes los ha decepcionado alguna vez Jesús? ¿Cuántos de ustedes han puesto su esperanza, su confianza en Jesús y no responde a la oración? No vuelve ese hijo que se fue de la casa. No se recupera el matrimonio que se separó. No vuelve la alegría, la paz y la armonía al hogar. No se solucionan los problemas económicos. ¿Cuántos de ustedes se han decepcionado de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han decepcionado de ustedes mismos? De que no pueden salir de ese hoyo, de ese problema, y que están en arenas movedizas que entre más quieren salir adelante, más se hunden y viven decepcionados y perdieron la capacidad de soñar. Ya no quieren volver a ilusionarse, ya no quieren volver a amar, como dice aquella canción mexicana, no vuelvo a amar. Porque una vez me traicionaron, porque una vez me equivoqué, no vuelvo a amar. Y no vuelven a sentir palpitar el corazón y se congela en el frío y está en peligro de extinción el amor en tu vida y, ¿por qué no?, en tu familia. Estos dos discípulos entonces recorren este triste camino, pero yo no sé qué es lo que pasa, que unas horas después, ya cuando es más noche, cuando ha terminado el día, cuando la oscuridad cubre la tierra, aunque ciertamente está iluminada por aquella luna llena, que había luna llena en ese día, ellos deciden regresar a Jerusalén, brincando, saltando de alegría, con entusiasmo, con esperanza, con ojos brillantes, vuelven a Jerusalén. Recorren el mismo camino que habían recorrido tristes con la cara baja. Ahora lo recorren levantando los ojos, alegres, felices, contentos, y van a testificar, verdaderamente Jesús resucitó. ¿Qué van a decir? Verdaderamente Jesús resucitó. ¿Qué dicen? Pero dice así, verdaderamente Jesús resucitó. ¿Así? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo tenían los ojos? Verdaderamente. A nosotros se nos apareció, nosotros lo vimos. Verdaderamente Jesús resucitó. Y dice que contaron todo lo que les había sucedido en el camino a Emaús y cuando entraron en su casa y se les abrieron los ojos al partir el pan. Y llegan a Jerusalén y dan este testimonio. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este cambio tan dramático? ¿Por qué estas dos actitudes tan diferentes? Si es el mismo camino de ida, que el mismo camino que recorren de regreso. ¿Qué es lo que les sucedió? ¿Qué botón se activó para esa transformación de la tristeza a la alegría, de la frustración a la esperanza, del estar ellos tan tristes, solitarios, defraudados, a ser testigos de la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quieren saber el secreto? Me conmueve profundamente esa respuesta tan decidida de todos ustedes. ¿Quieren saber el secreto? ¿Lo necesitan? ¿Cuántos de ustedes necesitan ese secreto para volver a Jerusalén? Entonces, ¿quieren saber el secreto? Pues ya que me están insistiendo tanto, se los voy a decir. El secreto fue que cuando iban de camino a Jerusalén, con el rostro en el suelo, su corazón que ya no palpitaba, con esa depresión tan profunda, con ese arrepentimiento de haber seguido a ese falso Mesías, alguien se les une en el camino y les pregunta, ¿de qué van hablando en el camino? ¿Cómo quisiera yo que esto sucediera en las familias? Tomé precisamente este pasaje de los dos discípulos para enseñarles a todos aquí, a todas las familias que estamos aquí, esta gran verdad. Jesús va caminando junto a ti. Jesús se une a ese camino de tristeza y de dolor, porque ya se cansó de verte sufrir y quiere que tu vida se transforme. Y no solo tu vida, sino tu familia también.
y Jesús te viene acompañando. A veces tú no lo ves, como estos discípulos tenían los ojos como con unas cataratas que les impedían reconocerlo, pero Jesús iba con ellos. Y yo te quiero decir a ti, familia, Jesús va en tu camino, aunque no te des cuenta, aunque no lo sientas, aunque no lo reconozcas, Jesús viene contigo. Esto es lo primero. Segundo, voy a mostrar que en este camino de Emaús hay 3 aspectos que debemos tener en cuenta. Voy a comentar con el segundo, que ya hice alusión a él. Estaban defraudados, estaban arrepentidos, estaban desilusionados, no tenían entusiasmo, estaban tristes y así caminaban. Pero ¿saben por qué estaban desilusionados? Muy fácil. Vamos al primer momento. Porque antes se entusiasmaron. Porque antes su corazón palpitaba cuando escuchaban aquellas palabras de vida eterna que solo Jesús tenía. Porque para ellos nadie había hablado como ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre aplacaba las tormentas, ese hombre liberaba a los oprimidos, curaba a los leprosos, hacía oír a los ciegos, hacía oír a los sordos, qué gran milagro, hacía oír a los ciegos, hacía oír a los sordos, hacía ver a los ciegos, daba esperanza, resucitaba a los muertos. ¿Saben por qué se desilusionaron? Porque estaban ilusionados. Yo hago la pregunta y ustedes me responden. ¿Por qué se desilusionaron? Solo los que se ilusionan se desilusionan. Y entre más alta es la ilusión, más dolorosa es la caída. Pregunto a todos ustedes, matrimonios ahora, solo matrimonios. ¿Cuántos de ustedes se ilusionaron por la novia? Nada más los hombres, a ver. Se ilusionaron por la novia y solo el nombre, y la llamada, la carta, la fotografía, los viajes, te hacían. Hombres, ¿cuántos se ilusionaron? Levanten la mano nada más los que se ilusionaron. Y no voy a preguntar cuántos se desilusionaron porque van a ser los mismos. Pero mejor para desquitarme, pregunta a las mujeres porque ellas se ilusionan más fácilmente. Son más ingenuas y más generosas, ¿verdad que sí? Por no decir otra cosa, que ya me entendieron. ¿Cuántas de ustedes se ilusionaron por ese bigotón barrigón? ¿Cuántas de ustedes? Y tu madre te decía, no te cases, no te conviene, ¿no ves que es un borracho, un vividor y un hijo de...? Y ustedes, no mamá, si supieras. ¿Cuántas de ustedes se ilusionaron? Levanten la mano. Y no levanten la otra. A lo que les voy a preguntar, ¿cuántas de ustedes ya se desilusionaron? No levanten la mano, se les nota. Y es que es normal. Así es el ciclo de la vida. Pero lo importante es el tercer momento. ¿Cómo me vuelvo a ilusionar? ¿Cómo vuelvo a tener sueños? ¿Cómo vuelvo a tener ilusiones? ¿Cómo puedo volver al primer amor? ¿Cómo? Y este es el secreto. ¿Quieren saberlo? Pues el próximo año que me inviten se los voy a decir. No, porque están muy contentos, se los voy a decir ahora. Miren, hay también 3 aspectos que voy a desarrollar y ustedes se den cuenta dónde radica el secreto para volver a encender la llama de la esperanza que se ha extinguido, para volver a tener ese sentido del humor, esos sueños juntos. Hay 3 momentos en este pasaje. Cuando los discípulos llegan a Jerusalén, dice que contaron todo lo que se había pasado y dice en esta frase: ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos explicaba las Escrituras? La repito para que ustedes la repitan después. ¿No ardía nuestro corazón en el camino mientras nos explicaba las Escrituras? ¿Todos? Pero como interrogación, no como afirmación. Mientras nos explicaba las Escrituras, todos. ¿No ardía nuestro corazón en el camino
mientras nos explicaba las Escrituras. Voy a separar en 3 partes esta frase, porque aquí está el secreto que todos ustedes quieren saber. Primero, ardía nuestro corazón. Y yo estuve viendo el texto griego, hecardia gemón, dice el texto en griego. No ardía nuestro corazón. No dice, no ardían nuestros corazones. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos corazones había allí? 2. ¿Pero qué dicen? Ardía nuestro corazón. Tenían un solo corazón. Cor unum. Tenían un solo corazón. Esa familia, esos 2 discípulos o ese matrimonio, como quieran identificarlos ustedes, tenían un solo corazón. ¿Qué tenían? Levanten así la mano. ¿Cuántos corazones tenían? ¿2 o 1? No me respondan con palabras, me van a responder con la mano. O 2 o 1. ¿Cuántos corazones tenían ellos 2? ¿Cuántos corazones? Miren, aquí está el secreto. Tener un solo corazón. Tener un solo corazón significa tener un solo objetivo, la felicidad de ambos. Tener un solo corazón es compartir todos los afectos, todas las ilusiones, todos los sueños. Compartir lo que somos y lo que tenemos. Donde no hay esa división, ese divorcio interno, que no se necesita un documento a veces para divorciarse. Ellos tenían un solo corazón. Y aquí me detengo yo un poco para pensar. Y para pensarlo con mi esposa que está aquí. Y para desafiarlos también a ustedes. Parejas, ¿cuántos corazones tienen ustedes? Aquí entre menos tengas es mejor. Entre menos tengas es mejor. Lo ideal no es tener 2 corazones. Lo ideal es tener un solo corazón que palpita por lo mismo, que se complementa, aunque de esto voy a hablar un poquito después, que se complementa uno con el otro. Tenían un solo corazón. Mientras nos explicaba las Escrituras, dice en el camino. ¿En dónde? En el caminando. Todo este milagro, el secreto se da porque están caminando. Durante el camino, no están sentados, no se fueron a un retiro espiritual. Perdón a los organizadores, me tapo la cara porque me da vergüenza lo que voy a decir. No fueron a un congreso de familias a sentarse a escuchar a un predicador. ¿Qué estaban haciendo? Todos así con la mano, ¿qué estaban haciendo? Caminando. ¿Estaban sentados? ¿Estaban de pie? ¿Estaban como soldaditos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban caminando. Porque es caminando como se dan los milagros. ¿Sabían eso? Los 10 leprosos que nos narra el Evangelio San Lucas fueron curados en el camino. No, Jesús no les puso las manos como aquel leproso de Marcos 1:45, que le puso las manos y lo curó inmediatamente. No, a los 10 leprosos les dijo, vayan a Jerusalén. Y dice que durante el camino fueron curados. ¿Cuándo fueron curados? ¿Cuántos de ustedes quieren ser curados? No, no todos, fíjense que hay que no metas a tu suegra ahí, ¿por qué? ¿Qué tal si no quiere? Y es que hay gente que no quiere ser curada. Le conviene estar enferma, porque así se hace la víctima, porque así la atienden más, porque así hace muchos teatros y dramas, ¿verdad? Así que no todos quieren ser curados. Vuelvo a preguntar, di yo nada más, el que diga, ¿cuántos de ustedes quieren ser curados? A caminar, sentaditos no te van a curar, tienes que caminar. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y atrás estaban los egipcios que querían volverlos a la esclavitud o matarlos, Moisés dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y saben qué le dijo Dios? Si lo han visto en una película de Hollywood, olvídense, porque no es cierto como dice ahí. Moisés extiende la vara en la mano con la vara, ¡pum!, hace un signo, así se abren las aguas como un pasillo y pasa aquel numeroso pueblo. ¿Fue así? ¿Sí o no? Más fuerte, ¿sí o no? Pues fíjense que no.
eso lo vieron en la película. En la palabra dice, ordena a Moisés al pueblo que camine. Y el pueblo comenzó a caminar. Y llegó a la ribera del mar. Y se mojaron las plantas de los pies. Y se mojaron los tobillos. Y se mojaron después las espinillas. Y se mojaron las rodillas. Y yo no sé hasta dónde se mojaron. Pero cuando iban caminando dentro del mar, entonces se abrieron las aguas. ¿Por qué? Porque estaban caminando. Las aguas del Mar Rojo no se abren para caminar, sino para los que caminan. Repitan. ¿Quieren pasar Mar Rojo? A caminar. Aunque te mojes los pies, aunque te mojes la cintura, aunque el agua te llegue al cuello. No es malo que el agua te llegue al cuello. ¿A cuántos les está llegando el agua al cuello? A ver, nomás, para indiscretamente. No es malo. Es más, todavía no te llega aquí. ¿Cuántos de ustedes ya están tragando agua? No es malo, porque es caminando como se abre el Mar Rojo, ¿de acuerdo? Y decidimos, voy a caminar para que se abra el Mar Rojo. No voy a esperar que se me abra el Mar Rojo como en las películas de Hollywood para caminar. Yo camino y Dios abre el Mar Rojo. Repite. Y ahora con la mano lo vas a decir fuerte. Yo camino. Ahora dilo con tu esposa, dándole la mano y diciendo los dos juntos como familia. Nosotros caminamos y Dios abre el Mar Rojo. Dale la mano y levántala fuerte. Así son los milagros. Se dan cuando nosotros caminamos. Amén. Para que se den los milagros se tiene que caminar. Dios no es cómplice de los aplatanados, de los pasivos, de los comodines. Yo tenía un amigo que era flojo. Con H o con G, escriban la palabra como quieran, pero era flojito. Y estaba un día acostado abajo de un naranjo. Y se despertó muy temprano, a eso de las 12 del día. Ay, vio las naranjas en aquel naranjo. Y dijo, ay, Dios mío. No llevaba prisa en la oración, Ay, Dios mío. ¿Por qué no me das una naranja? Tenía las naranjas ahí, nada más era cuestión que se levantara y las tomara. Ah, no, pero ¿qué dice? Ay, Dios mío, dame una naranja. ¿Cómo decía? Pero en voz más baja, porque no quería gastar energías. ¿Cómo decía? Ay, Dios mío, ¿por qué no me das una naranja? No sé qué pasó, que vino un viento y cayó una naranja exactamente a un lado de él. Ay, la toma y la dice, no, señor, pero la quiero pelada. ¿Ese va a haber milagros? Los milagros se dan cuando tú ofreces tu cesta con 5 panes y 2 peces muertos, aunque los panes sean de cebada, que era el alimento de los pobres. Aunque los peces estén muertos, pero si los pones en las manos de Jesús, lo que tienes, se va a dar el milagro. En Caná, Jesús multiplicó el agua en vino, pero atención a esta enseñanza que no se les debe olvidar. En tinajas vacías no hay milagros. Repite. En tinajas vacías no hay milagros. ¿Y hasta dónde llenaron aquellos siervos las tinajas? Dice la palabra de Dios. Hasta arriba, hasta desbordarse. ¿Hasta dónde quieres llenar tus tinajas? El milagro va a depender de tu factor también. Sí, del poder de Dios, Él es el que transforma tu agua en vino, pero eres tú el que llenas tu tinaja. ¿Hasta dónde estás llenando tu tinaja? Señor, nomás dame un poquito, yo no soy digno, no me des mucho, Señor, nada más esto. ¿O quieres todo? ¿O quieres el paquete completo?
o quieres la tinaja llena? ¿Por qué? En tinajas vacías no hay milagros. Repite. Y vamos a hacer una cosa las parejas. Yo se lo voy a decir a mi esposa y ella me lo va a decir a mí. Ella me lo dice muy frecuentemente, pero aquí va a ser en público. En tinajas vacías no hay milagros, Susi. En tinajas vacías no hay milagros, Pepe. Gracias. Díganselo, las parejas que están aquí. Entonces esto fue mientras caminaban. Y tercer punto, dice, nos explicaba las escrituras. El texto original en griego es como nos abría las escrituras, nos revelaba las escrituras. Y aquí llego a lo que puedo llamar yo el detonador, la fuerza, la palanca para poder volver al primer amor, para volver a tener ilusiones y sueños. Que Jesús te explique las escrituras. Que Jesús te explique las escrituras. Y que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, actúe con todo su poder en ti, tu vida, tu matrimonio y tu familia. Porque estos dos discípulos, que eran tal vez una familia o un matrimonio, estos tuvieron fuerza para regresar después a Jerusalén. ¿Gracias a qué? Gracias a la gasolina de la palabra de Dios, que tiene poder. Y todo es posible para la palabra de Dios. Y todo fue hecho por la palabra y para la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Juan. Porque la palabra de Dios es dinamis. Por eso dinamis de ahí viene la palabra dinamita. Por eso decía San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. La palabra de Dios es fuerza, dinamis de Dios, es dinamita. ¿Quién necesita esta dinamita? ¿Quién necesita esta fuerza? ¿Quién necesita recargar baterías? ¿A quién ya se le acabaron las pilas? A veces en el matrimonio, a veces en la salud, a veces en la vida, a veces en la economía. De eso no pregunto porque van a levantar la mano todos. Pero ¿cuántos de ustedes necesitan cargar baterías? ¿Cuántos de ustedes necesitan de esta fuerza que tiene la palabra de Dios? Levanten la mano. Ahora va la pregunta buena. Voy a cerrar los ojos porque no quiero ver la verdad. La respuesta. ¿Cuántos de ustedes trajeron la palabra de Dios a este congreso? Levántenla, por favor. ¿Cuántos de ustedes trajeron la Biblia? Nomás abro un ojo para ver. No me levanten la mano, eso hasta yo. Levanten la Biblia, miren nomás. Levántenme la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Dejen ver si cuento, alcanzo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de 2000 que estamos aquí. El 1%, vamos a darnos un aplauso. El 1% trajo su Biblia. El 1%. Con razón estamos como estamos. Si la palabra de Dios no ocupa su lugar en nuestro corazón, si Jesús no nos explica las escrituras, si no leemos la palabra, si no la meditamos, si no oramos con ella, si no la vivimos, si no la proclamamos, con razón el mundo está como está. El secreto de estos dos para volver a Jerusalén es que Jesús les explicaba las escrituras. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de la palabra de Dios, de la Biblia? Sí, nomás que hoy no la trajeron, la dejaron bien guardadita, muy bien. Hay ahora que acabo de estar en Belén hace una semana exactamente, y ahí en una cuevita que está en la basílica, hay un relieve en bronce precioso de San Jerónimo. Y mi imagen va a hablar más que mis palabras. Les voy a dibujar cómo es ese relieve.
Así está San Jerónimo, abrazándose, abrazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jerónimo estaba enamorado de la palabra de Dios y gastó toda su vida en traducir los textos sagrados al latín, que era la lengua común en aquel siglo IV. Y allí se pasó toda su vida consagrado a la palabra y amaba la palabra. Y por eso la iglesia hoy lo llama el máximo intérprete de las Sagradas Escrituras, a San Jerónimo, que se echaba sus pleitos con San Agustín también, ¿Sabían eso de pleitos entre santos? Desde que Pedro se peleó con Pablo y Pablo con Pedro, los santos se pelean, por eso nos peleamos nosotros, ¿verdad? Por eso nos peleamos los santos, ¿verdad? Qué bueno. Pues San Jerónimo se peleaba con San Agustín y San Agustín con San Jerónimo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Nomás no se los vayan a decir a ellos. Porque eran puerquitos espines que tenían espinas, pero decidieron mantener la comunión en la iglesia y a pesar de sus diferencias, hacer la comunión de iglesia, de comunidad, de familia de Dios. Puerquitos espines se van a espinar, aunque seas un San Jerónimo, aunque seas un San Agustín, te vas a espinar. Pero no importa. Si eso sirve para que yo, Jerónimo, siga traduciendo la palabra y deje a la humanidad y a toda la historia de la iglesia los santos libros traducidos al latín, la Vulgata, en latín vulgar de aquellos tiempos, que fue lo que hizo San Jerónimo en esa cueva de Belén. ¿Cómo me gustaría que mi iglesia no fuera la iglesia del libro, sino la religión de la palabra? Y esta frase está tomada de la última exhortación apostólica del Papa sobre la palabra de Dios, que apareció hace unos 15 días. Yo no les voy a revelar el secreto, pero yo la tuve un día antes de que apareciera y me la leí toda y la estudié y la tengo bien subrayada. Y me impactó esta frase del Papa, que nuestra religión no es la religión de el libro, como decía el Corán. No lo cita el Papa, pero está atrás el Corán, que dice que somos la religión del libro. Dice, no, nosotros somos la religión de la palabra. Solo que dice algo después que me impactó y me sacudió profundamente. Solo que esa palabra, dice el Papa, tiene un perfil, tiene un rostro y tiene un nombre. Se llama Jesús. La palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Amén. Nuestra religión está centrada en una persona viva, que es la palabra de Dios, el logos de Dios, que se hizo carne en el vientre virginal de María y habitó en medio de nosotros y quiere habitar en nuestro corazón y escribir su ley en estos nuevos pergaminos, que es el corazón de cada uno de nosotros, o mejor, de cada familia. Amén. La palabra de Dios. No sé cómo tengo el tiempo todavía, pero ¿les quieren que les cuente algo? Bueno, nomás porque insisten mucho se los voy a contar. Yo desde la edad de unos 17, 18 años compré mi primer Nuevo Testamento y me puse a leerlo. En aquel tiempo ya se había escrito el Nuevo Testamento, no crean que tengo tantos años, pero en fin. Leí la Biblia. Después me puse a de veras leerla y estudiarla cuando todavía no se abría, todavía no era el Concilio Vaticano II. Así que ya más o menos pueden calcular mi edad. Y a los 22, 23 años tomé todo un curso de Biblia en el Instituto de Sagradas Escrituras de la Ciudad de México. Terminando el curso, el director me dice, ¿no quieres dar clases de Biblia? Sí, ¿cómo no? Y a los 24 años comencé a dar clases de Biblia. Todos mis alumnos eran mayores que yo. Todos tenían más edad que yo. Yo era apenas un muchacho de 24 años. Y yo me sentía muy orgulloso de ser maestro de Biblia. ¿Y saben qué hice? Me aprendí muchos textos bíblicos de memoria y me aprendí muchas citas bíblicas, como dice San Juan 1:14, como dice Apocalipsis 3:20. Uy, me la citaba yo así y la gente cuando me oía decía, me los apantallaba, ¿Qué decían cuando yo citaba así la Biblia?
Como dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Todos digan. Yo decía, y me sé otras, nomás que no me los voy a pantallar más. Pero lo digo con vergüenza. La palabra estaba aquí, en la cabeza. No había bajado al corazón. Me interesaba, pero no la amaba. La repetía, pero no la vivía. Hasta un día, bendito día, no tendré toda la eternidad suficientemente tiempo para agradecer ese 3 de diciembre de 1971, cuando gracias a una nueva efusión del Espíritu Santo en mi corazón, la palabra cambió y Dios la bajó a mi corazón y comencé a amarla y comencé a entenderla y comencé a predicarla de una manera diferente. Antes yo, para dar un tema, una conferencia, tenía que leer todo. Y un día el Señor me dijo, si tú que estudiaste no puedes decirlo sin leerlo, ¿cómo quieres que los demás lo entiendan? Ah, pues sí, ¿verdad? Es que yo hablaba de lo que tenía en la cabeza, que no me había bajado al corazón. Pero gracias a Jesús, en ese 3 de diciembre de 1971, cambió mi relación con la palabra de Dios. Y ahora la amo. Trato de vivirla. La predico, rezo con ella. Y mi Biblia está marcada por tantas veces que mis manos han pasado por ella. Muchas veces con lágrimas también he regado estas hojas. Muchas veces con alegrías también, ¿por qué no? A veces duermo con ella cuando es necesario. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado amor a la palabra de Dios y siento que esta es mi misión en mi iglesia católica. Hacer que mi iglesia ame la palabra, lea la palabra, lleve la palabra, rece con la palabra, viva la palabra. Amén. Nada más permítanme contarles una cosa porque me impresionó y tengo esa imagen todavía viva. En algunas ocasiones tuve el privilegio de estar en la misa privada del Papa en el Vaticano, en su capillita privada, donde solamente se admiten 30 personas. Y yo ya me sé acomodar muy bien ahí, como ya me sé el camino, me pongo en la primera fila. El Papa está aquí en un reclinatorio precioso de bronce y yo estoy en la primera fila aquí. Y el Papa estaba rezando. Y ahí entra uno y el Papa está rezando. Y el Papa tenía su Biblia así. Le hacía el Papa así. Seguía leyendo la palabra, tomaba salivita papal. Y con todo respeto lo digo, toda la parte superior derecha de todas las hojas de la Biblia del Papa, con mugrita papal. ¿Por qué? Porque era el Papa de la palabra, porque el Papa leía, amaba, predicaba la palabra de Dios, Juan Pablo II. Jesús explica las Escrituras y las Escrituras explican a Jesús. Este es el secreto y esta es la medicina, la terapia para poder recuperar lo que hemos perdido en nuestra vida personal y en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque la palabra cura, la palabra sana. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para curarme. ¿Cuántas palabras? ¿Y quién es esa palabra? Jesús, por eso me gusta a mí llamarlo. Y así lo llamamos en la Escuela San Andrés, Jesús Palabra. ¿Cómo? Jesús Palabra. Porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Y la palabra sana. Sabiduría 16:12 dice, no los sanó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. La palabra de Dios cura todo, por dentro y por fuera. Las enfermedades afectivas, emotivas, psicológicas, morales,
Y también, claro, las enfermedades físicas. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de una sanación a nivel personal? No me lo digan. No, mejor sí. ¿Cuántos de ustedes necesitan una sanación física? Los que no levantaron la mano no hay problema, porque están tan enfermos de la mano que no pueden levantarla. Y ahora la pregunta más importante, como familia, ¿cuántas familias están aquí que tienen necesidad de una sanación de las heridas que se han causado mutuamente? Levanten la mano las familias. Ay, acá ya la levantaron, ya me lo imaginaba, yo también. Y es que esa es la realidad. Todos necesitamos esa curación. Y aquí está el bálsamo. Aquí está ese colirio que curó a los discípulos de Maús de esas cataratas que no los dejaban ver, entender el plan de Dios. Aquí está la palabra de Dios que te revela el sentido de la vida. Aquí está la palabra de Dios que vuelve a encender en ti la llama de la esperanza. La palabra de Dios todo lo cura. Repitan. Y ahora la palabra de Dios todo me cura. Dando la mano al que está junto a ti, la palabra de Dios todo nos cura. Porque Dios quiere una oración comunitaria, familiar, mejor dicho. Hemos llegado pues a este secreto. Ya tenemos el secreto. Lo resumimos en una frase: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Hacía arder un corazón en el camino, caminando, las Escrituras explicadas por Jesús. Porque es Jesús el que explica las Escrituras, pero al mismo tiempo es como el reflujo del mar. Son las Escrituras que explican a Jesús. Repito la frase: Jesús explica las Escrituras. Ustedes van a decir de aquí para acá: Jesús explica las Escrituras. Y ustedes, las Escrituras explican a Jesús. Ustedes, más fuerte. Más fuerte. Lo más fuerte posible. Y con este bálsamo, con esta medicina, todo es posible, porque nada hay imposible para la palabra de Dios. Amén. Con este aviso que es como una luz amarilla del semáforo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo Jesús. Repitan. Y esto no lo dije yo, lo dijo San Jerónimo también. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo Jesús. ¿Cuánto conocen las Escrituras? ¿Cuántos en familia conocen las Escrituras? ¿Cuántos? Pues así, en ese mismo nivel, conoces a Cristo Jesús. Los hombres, solo los hombres, griten. Lo van a decir en voz que va a ir creciendo. Los hombres, por favor. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo Jesús. ¿Los hombres? Más fuerte. Ahora las tímidas mujeres van a hacer lo mismo, por favor. Ya me lo imaginaba, ya ven cómo las mujeres siempre gritan más. Normal. Un aplauso a las mujeres, los hombres, un aplauso a las mujeres. Conclusión: esta familia, esta pareja de discípulos que fueron tristes a Emaús, regresaron entusiasmados a Jerusalén. ¿Y sabes qué significa la palabra entusiasmado? Viene del griego, en theos. O eis también dicen seón, perdón. Endiosado, con Dios adentro.
Eso es una persona entusiasta, la que tiene a Dios adentro, la que tiene una experiencia de Dios, cuyo rostro como el de Moisés está marcado porque habló cara a cara con Dios en el Sinaí. Porque es amigo de Dios y cuando vuelve del monte Sinaí, su rostro iluminado encandila a los demás. Está entusiasmado. ¿Cuántos de ustedes están entusiasmados? Nadie lo puede decir. Los demás los van a decir. Pregúntale mejor a los demás, ¿me ves entusiasmado? Y te van a decir, no hombre, pareces eclipse, no se ve nada. O te van a decir, no, sí, pero no encandiles. Tu resplandor es como una aureola que me hace cerrar los ojos y quisiera ponerte un velo como a Moisés, porque me encandilas de tanto resplandor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz y esa luz se refleja a los demás. Por eso decíamos al principio que si la palabra de Dios se escribió en pergaminos, nosotros somos esos nuevos pergaminos que dice San Pablo, ustedes son una carta de Cristo. No escrita con tinta ni en tablas de piedra, sino escritas con el Espíritu del Dios vivo en sus corazones. Y si yo pudiera corregir a San Pablo, lo corregiría, no Pablo, no es en sus corazones, es en su corazón, porque en los matrimonios y en la familia el corazón es uno, tienen un solo corazón. Hermanos, estamos llegando al final del tema. Solamente me quedan dos cosas que yo quiero hacer. Una oración. Yo ya hablé, ahora quiero dejar actuar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es eficaz y poderosa, ¿ustedes creen que puede hacer aquí lo que hizo en Emaús, sí o no? ¿Creen que puede hacer en ti lo que hizo en Cleofás? ¿Creen familias que puede hacer en tu familia lo que hizo en esa familia? ¿Creen que lo puede hacer en los matrimonios aquí presentes lo que pudo haber hecho en aquel posible matrimonio que iba a Emaús? ¿Creen que esta expo se puede convertir en Emaús? Pues yo voy a rezar. Yo voy a hacer una oración y le voy a pedir a Dios que haga un milagro de hacerte soñar de nuevo. Que recuperes ese primer amor. Que si ya caíste en la rutina de regresar a Emaús, de volver a lo mismo de siempre, si vas defraudado, si vas sin entusiasmo a Emaús, que Él, con el Espíritu Santo que nos ha sido dado y nos ha dado la esperanza que no falla, podamos regresar con los ojos brillantes, con la cara levantada a Jerusalén para dar testimonio y decir, verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado y me ha resucitado a mí. Y que podamos esta mañana recuperar la capacidad de soñar. Porque aquí hay gentes que habiendo soñado hace muchos años, su sueño se convirtió en pesadilla. Y hoy ese matrimonio es un fardo pesado. Hoy esa vida familiar es un problema permanente. Pero Dios puede recuperarte tu capacidad de soñar. Solo las familias que sueñan, solo los hombres que sueñan, escriben páginas importantes en la historia de la salvación. Estamos llamados para volver a soñar. Fue cuando Adán soñaba que apareció aquella hermosa mujer llamada Eva, a la que él llamó Mi Kenegdo, en hebreo, Kenegdo. Y la palabra Kenegdo en hebreo significa la otra parte de mí, el otro con quien me complemento, con quien yo soy uno. Yo soy un ser incompleto, pero con mi Kenegdo me complemento. Lo decimos en lenguaje mexicano, mi media naranja. ¿Cómo decimos? Mi media naranja. Bueno, a veces la media naranja es media toronja, y en algunos casos es media sandía, pero eso no importa. Lo importante es mi Kenegdo con quien me complemento. Pero si quiero
volver a soñar. Todos los que están dormidos, yo pido una cosa para ustedes: que sueñen, que recuperen la ilusión, el gusto por el primer amor, que vuelvan a soñar. Y en este momento, nos acompañas con la melodía, y en este momento vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Y yo en este momento voy a invocar la palabra de Dios que ya está aquí, para todos y cada uno de nosotros, pero especialmente para las familias aquí presentes. Si hay pareja, si estás con un hijo o una hija, dale la mano. Señor, yo te quiero pedir en este momento que con la fuerza y eficacia de tu palabra, con esa dinamis que tiene tu palabra, Señor, todos estos que están aquí recuperen la fuerza para regresar a Jerusalén. Que todas estas personas, esposos, esposas, familias que están volviendo otra vez a Emaús, tristes, decepcionados, con la cara en el suelo, sufriendo ese frío que congela los huesos, Señor, envíes el calor, la lámpara para nuestros pasos, que es tu palabra, y hagas arder el corazón, su corazón, un corazón en cada uno de ellos, Señor, para que verdaderamente sean discípulos y misioneros que den testimonio, como esta pareja que regresó a Jerusalén. Esa Jerusalén que es el país de los sueños, que es el centro de toda la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque allí en Jerusalén hay una tumba vacía. Tú resucitaste. Y si tú resucitaste, todo es posible, Señor. Especialmente los imposibles. Pónganse de pie, solo, únicamente. Las personas que hoy tienen un imposible que no pueden ustedes solucionar, un problema que sobrepasa tus fuerzas, capacidades, economía, que ya le has hecho y cada vez está peor. Un imposible que puede ser de salud interior, física, relaciones humanas, un vicio. Solo las personas que tienen un imposible y que ya se acabaron tus fuerzas y no puedes más. Jesús, tú eres el Señor de los imposibles. Y nada hay imposible para ti, Jesús, palabra. Mira, Jesús, tienes aquí la oportunidad de mostrar tu poder, de mostrar tu amor, de mostrar, Jesús, que resucitaste de entre los muertos. Resucita este valle de huesos secos que está hoy aquí en este centro de convenciones. Este centro de convenciones, Señor, es aquel que tú le mostraste al profeta Ezequiel. ¿Podrán volver a vivir estos huesos, Señor? Yo te devuelvo la pregunta. Depende de ti. Si tú soplas sobre ellos, Señor, y das un nuevo espíritu, ese espíritu que renueva todas las cosas y que hace la nueva creación, Jesús, estos huesos van a poder volver a tener vida. Manifiéstate especialmente en estos, Señor, que están muertos, que ya agotaron sus fuerzas, que ya no pueden más, que ya reconocen que por sus propias capacidades es imposible. Yo proclamo hoy, Jesús, y te comprometo, todo es posible para ti. Si quieres, tú puedes. Interven en ellos, Señor. Actúa en ellos en este momento, con todo tu amor, con todo tu poder, amadísimo Señor Jesús. Palabra de Dios poderosa, lámpara para nuestros pasos, que eres tú. Camino, verdad y vida, Jesucristo. Único mediador entre Dios y los hombres, único Salvador y Señor. Tú, Jesús, tú puedes lo que ningún ser humano de este mundo puede, porque tú moriste por nosotros y resucitaste, amado Señor Jesús. Gracias, Señor. Devuélveles la capacidad de soñar a estos matrimonios que cayeron en la rutina, en la costumbre, que perdieron
la comunicación, que perdieron el sentido del humor. Devuélveles otra vez, Señor, la capacidad de soñar, de ilusionarse, de entusiasmarse por su media naranja. Y que puedan vivir y experimentar que son Kenegdó, el otro yo, la contraparte de ese cóncavo y convexo que formamos cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias porque todo lo puedes. Todo lo puedes, Señor. Ahora se les están repartiendo unos palillos a todos ustedes. Por favor, Juanito, repartimos los palillos a todos. Porque todos deben tener 2 palillos en sus manos. Abre tus brazos mientras recibes este signo, abre tus brazos para ponerte en las manos de Dios. Y si es matrimonio, uno levante un brazo, otro levante el otro, mientras se dan la mano. Y allí será un solo corazón el que en estos momentos va a levantar su oración, su plegaria a Dios. ¿Estamos repartiendo, Juanito? Estamos repartiendo estos 2 palillos para lo que yo les voy a decir, que es con lo que vamos a terminar. Gracias, Jesús. Somos tu cuerpo y hoy podemos decir, somos tu familia. Por eso vivimos en familia. Y como estos 2 discípulos de Emaús, caminamos en las estradas de la tristeza, pero también en los caminos de la alegría. Pero queremos ir juntos. Y Jesús, a veces nos espinamos. A veces nos herimos. Y lo más doloroso, nosotros herimos a los que amamos. Nosotros, como el puerco espín con sus espinas, herimos a los demás. Tengo espinas. Y mi contraparte, mi esposa, mis hijos tienen espinas. Mis padres, mis hermanos tienen espinas. Pero hoy quiero tomar una decisión. No quiero ser una especie en peligro de extinción. Mi familia no se va a extinguir por este frío de este ambiente secularista, sensualista que hay en el mundo. Por este relativismo que está acabando con los valores, que quiere acabar con los valores cristianos. No va a poder. Sabemos en quién hemos puesto nuestra fe. Sabemos que todo lo podemos en aquel que nos conforta y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Porque en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y hoy lo que voy a hacer yo aquí también, ahí tienes tus palillitos, Susana, y aquí están los míos.